Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Pues ya diciembre, ya se nos acabó el año. Esperemos que estén bien. Y bueno, vamos a hablar ahora de dos temas muy actuales. Primero vamos a hablar del aguinaldo, que tenemos hasta el 20 de diciembre para pagarlo. Tenemos también un nuevo salario que aumenta el 20%. Que con ese 20% pues ya, aunque digan que no hay impuestos, pues sí hay aumento de impuestos y sobre todo para los trabajadores que son los que más necesitan tener un ingreso digno de salario. Y vamos a ver qué porcentajes se han aumentado. Bien, pues vamos a hablar, si hablamos de aguinaldo y del salario, vamos a traspalear un poco con relación a este nuevo salario del 20%. Bien, si mi equipo me hace favor de proyectar lo que tengo aquí, perfecto. Mire, con relación al salario y principalmente a lo que es el aguinaldo, pues tenemos el aguinaldo, el artículo 93, que nos habla de algunos que son gravados y algunos que son exentos. Entonces, entre los gravados y los exentos, pues tenemos un gran problema porque ¿quién es el agredido? Pues el agredido es el patrón, en este caso el empresario. Recuerden que la no deducibilidad del 47 y el 53%, pues recala directamente en contra del patrón, independientemente que vamos a ver también que ese 20% que es el aumento del salario, pues es un verdadero conflicto. Miren, ok, vamos a hablar de lo que es el aguinaldo primero. Pues vamos a hablar que este aguinaldo, sí, es, bueno, en el cierre del año se acerca y con la celebración y emoción de la Navidad y el Año Nuevo. Sin embargo, también hay algunos gastos extras por los que es importante que empiece a pensar en cuánto le tocará al aguinaldo en 2023 para hacer frente a esos gastos. ¿Qué es el aguinaldo y cómo se calcula? Bueno, es una prestación más esperadas por los trabajadores que está incluida en la Ley Federal del Trabajo. Es una remuneración que hace la empresa al final del año y su valor no depende de la ganancia de cada compañía y del sueldo del empleado. Esta prestación surgió en la Ley Federal del Trabajo en los años 70. Ante algunos patrones se daba dinero a sus empleados por ser época navideña, pero no era obligatoria. Sin embargo, en la reforma del año del 70 se estableció como obligatorio. Días de aguinaldo por ley. La ley federal del trabajo habla del aguinaldo. En la ley del impuesto sobre la renta no habla de aguinaldo, habla de otro concepto que es una gratificación. Se toma en cuenta el salario actual y el tiempo que lleva trabajando con el mismo patrón y se considera los siguientes pasos. Primero, se divide el salario mensual entre 30, que son los días del mes. Por ejemplo, si tiene 15,000 pesos de salario, lo dividimos entre 30 y bueno, el resultado son 500 pesos diarios. Se multiplica el monto de los 500 pesos, ¿sí?, que marca la Ley Federal del Trabajo, establece que son 15 días de por lo menos de aguinaldo. 500 pesos por 15 son 7,500, siempre y cuando se haya tratado
todo el año y haya sido ese el salario. En este caso estará recibiendo la cantidad de 4,500 pesos de aguinaldo mientras tenga el salario fijo y se lleve dentro de un año. ¿De acuerdo? Ya que son 7,500 los 15 días que le corresponden. Hay aguinaldos proporcionales. Ahora, en el caso cuando lleve menos años, cuando menos de un año haya trabajado, se divide obviamente igual los 7,500 pesos entre los 365 días que le toca a 20.54 pesos. Este resultado es el que se estaría ganando diario del aguinaldo. Ese es el diario, 7,500 pesos por 20.54. Calcula los días que llevas trabajando, supongamos que son 180 días, aunque 6 meses es aproximado, son 183. Esta cantidad se multiplica por el monto proporcional diario de aguinaldo, 180 días, y le corresponden 3,698.63 pesos de aguinaldo. Por haber trabajado medio año con un sueldo de 7,500 pesos, digo, no es un sueldo, sino los 15 días de salario, 3,750. Aguinaldo del salario variable. El salario puede ser por semana, por mes, por hora, por día. En este caso, supongamos que gana 120,000 pesos en 12 meses. Se divide 120,000 entre 12 y le da a 10,000 pesos mensuales, que es un promedio mensual. Divide el promedio mensual entre 30 días y tiene un salario diario de 333.33. Estas operaciones son muy importantes porque recuerden una cosa. Una cosa es la cuota diaria, que estamos hablando de la cuota diaria, no estamos hablando del salario diario integrado o de lo que marca el artículo 84, todo lo que se le da al trabajador por su trabajo, que lo vamos a analizar. Esto es la cuota diaria. La cuota diaria son 10,000 pesos en promedio del año. ¿De acuerdo? Ok. Según la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 87, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. En algunas ocasiones se puede dar como acuerdo entre trabajador y patrón para que el pago se divida. En estos casos se tendrá que pagar una parte de aguinaldo en el mes de diciembre y otra a principio del año. Esto lo inició el gobierno, los trabajadores del gobierno, del erario público, ya que les dan la mitad en el mes de diciembre y la mitad en el mes de enero, obviamente para sufragar toda la cuesta de enero, ¿no? Tener en cuenta que está prohibido pagar el aguinaldo en especie, vales o fichas, aunque se puede, con previo consentimiento, hacer el pago por depósito en cuenta bancaria, transferencia o cualquier otro medio. Recordemos que la obligación es de pagarlo en efectivo y en las instalaciones del patrón. La Ley Federal del Trabajo permite que tengas un acuerdo y se pague mediante transferencia. Eso es muy importante porque con eso se evita que alguien vaya de la empresa por el dinero en efectivo. Hubo muchos robos, muchos asaltos para quedarse con ese dinero. Bien, ¿quién tiene derecho al aguinaldo? Primero son todos los trabajadores
con su aguinaldo garantizado o asegurado, son todos los trabajadores ya de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratos por obra, por tiempo determinado, eventuales, entre otros. También aplica para los comisionistas, los agentes del comercio, de seguros, vendedores y otros semejantes que se rigen en la Ley Federal del Trabajo. Esos son de salario variable. Y entonces salario variable, pues se suma todo el salario del año y se saca el mensual y se divide entre 30.4 o el anual entre 365 días y con eso se tiene la cuota diaria que se multiplica por 15. Cuando hablamos de trabajadores que se asimilan al salario, esos no tienen derecho, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los trabajadores que se consideran asalariados? Es muy importante. Hay algunos patrones que hacen como si fuera el asimilado a salario, como si fuera trabajador. Cuando existe una relación laboral, cuando existe dependencia económica, subordinación, dirección, horario y jurisdicción. Esa jurisdicción es que si yo trabajo de auditor en un despacho y me mandan a trabajar a Guadalajara, bueno, aunque esté yo trabajando en Guadalajara, pues yo tengo un patrón si soy asalariado en el lugar donde se encuentra mi patrón. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula el ISR del aguinaldo? El ISR es un impuesto que grava los ingresos de los contribuyentes. El aguinaldo obviamente no escapa de ese proceso. La buena noticia es que no todo tu aguinaldo está sujeto al impuesto. Hay ciertos montos y reglas que debe considerarse. Y aquí es donde entra la parte grabada y la parte exenta. La parte grabada y la parte exenta. Que vamos a ver cómo pega al patrón estas circunstancias. Bien. Determinar ingreso gravable. Es para calcular el ISR del aguinaldo. Primero necesitas conocer cuánto es tu ingreso gravable. Esto incluye no solo tu aguinaldo, sino todos los ingresos adicionales, como bonificaciones y otros ingresos no exentos. Eso es el artículo 84, ¿de acuerdo? En donde pones cada uno de lo que es todo lo que tiene derecho y vas a ver por concepto quiénes tienen exento y quiénes tienen gravado. Aplica las exenciones correspondientes. Existen ciertas exenciones fiscales que pueden aplicar para reducir tu ingreso gravable. Algunas de estas exenciones pueden incluir deducciones de esas deducciones por colegiaturas, gastos médicos, donativos, que también reducen en el artículo 151 en la declaración anual para hacer deducciones personales. ¿De acuerdo? Bueno, utiliza la tabla del ISR, que es el artículo 96. Una vez que has determinado tu ingreso gravable y aplicado las exenciones, debes utilizar la tabla del artículo 96 del impuesto sobre la renta. Esta tabla establece los porcentajes progresivos según el monto del ingreso. A medida que tu ingreso aumenta, el porcentaje del impuesto obviamente lo hace lo mismo. Después se calcula el ISR multiplicando el ingreso gravable por el porcentaje de impuesto correspondiente según la tabla de tarifa. Este resultado es el impuesto a pagar. Bueno, miren ustedes, vamos a cambiar un poquito de canal. Permítanme porque no encuentro en mi mouse. A ver, ya lo encontré.
aquí está. Vamos a irnos a esta tabla. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Esta es la tabla. Si me hace favor, a ver si cambia. Si ya cambió la tabla que estoy mostrando. No la cambia. No la cambia. Seguimos con esta situación. Permítame un momento, por favor. Vamos a darla de baja. Vamos a dar de baja esto. Vamos a dar de baja esto y vamos a abrir esta situación a ver si se cambia. No sé por qué no se está copiando lo que tengo en mi material. Desconozco el por qué. Bueno, yo tengo una tabla en la cual tengo la cuota diaria, ¿de acuerdo? Tengo lo que es el salario. Déjenme ver, a ver si así ya sale. Ya salió. Gracias, equipo de producción, como siempre, invaluable. Miren, cuando nosotros determinamos un salario, por ejemplo, aquí hay un salario, según el artículo 82, es la cuota diaria, 12,300 pesos. No hay exento, no hay grabado, todo es base, todo está grabado. ¿De acuerdo? Horas extras, que está en el artículo 93, fracción primera, y del artículo 67 al 68 de la Ley Federal del Trabajo. Hay una parte exenta y una parte grabada. La parte grabada es la que se toma en cuenta para el cálculo de impuesto. Los domingos, si se trabajan, tienen derecho a una prima dominical, según el artículo 93, fracción decimocuarta, y el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo. Una parte grabada y una parte exenta. Parte exenta, parte grabada. Prima vacacional, existe la prima vacacional, que también hay una parte grabada y una parte exenta, en este caso está exento. Trabajó en un día obligatorio, vamos a hacer un día, no sé, 25 de diciembre, 1 de enero, etcétera. 820 que está grabado. Tenemos el aguinaldo, que tenemos una parte exenta y una parte grabada. Recordemos que eso también es importante. Bueno, pues resulta que esta parte exenta y esta parte grabada, esta parte es la parte que recibe el trabajador. Va a recibir 27,916 menos el impuesto, que sería de 20,234. Aquí tenemos el cálculo y aquí tenemos el pago del impuesto. Miren, base del artículo 96, 20,239,71, límite inferior, cuota fija. La diferencia se calcula el 21.36 y el impuesto son 1,400 total, 2,882.04 a retener, menos los 27 se le van a entregar 25,034. Siempre está así, ¿de acuerdo? Es importante entender que hay partes exentas y hay partes grabadas. Si hablamos en este caso, como debemos de hablar del aguinaldo, pues tenemos exentos 15 días, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, déjenme cambiar de canal, ¿de acuerdo? Y otra, aquí está, bien. Parte exenta y parte grabada. El artículo 28, fracción 30 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que no es deducible o el 47 o el 53%. Desde la entrada en vigor del IETU, se vio afectado el patrón en la no deducibilidad de
de las exenciones emanadas del artículo 93 del impuesto sobre la renta, en sus fracciones 1 a la 17ª, las cuales enmarcan dos tipos de exenciones, básicamente. Las emanadas de la Ley Federal del Trabajo, que son exenciones, y otras concedidas a través de la llamada previsión social. Esta última encaminada a otorgar satisfactores a los trabajadores y a sus familias, mismas que se ven restringidas y afectas a una capacidad económica. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. ¿En qué le afecta al patrón todo esto? Híjole, pues al patrón le afecta considerablemente por lo siguiente. Bien, miren, esto es lo que maneja el patrón. Deducciones autorizadas que estén en el artículo 25, 27 son requisitos de las deducciones y dentro de los requisitos es el 47 o el 53. ¿En qué afecta esto? Bueno, seguimos con la PTU, tengamos una base de que obviamente al no poder deducir el 53 y deducir nada más el 47, me da una base mayor de utilidad fiscal y un pago financiero que hace el patrón de un 10% de PTU. No tengo nada contra la PTU, pero es dinero. Es dinero. Le restamos las pérdidas y obviamente también aumenta la base en un 53%, la base para calcular el ISR, que es el 30%. Allí ya son 40 centavos de cada peso por esas deducciones que son de previsión social o de la Ley Federal del Trabajo. Cosa que se me hace totalmente injusta, porque el patrón, ¿qué tiene que ver con esa situación? ¿De acuerdo? Se lo estás entregando tú, sin hablar de previsión social, que también entraría. Seguimos en la operación y nos vamos hasta la utilidad fiscal neta. Tenemos que restar los no deducibles. El no deducible del 53, ahora lo restamos y disminuimos la posibilidad y aumentamos de la utilidad fiscal neta en un 12.86. Entonces, todos los conceptos grabados y exentos le pegan al patrón en un 52.86 centavos de cada peso. ¿Por qué? Porque miren, ¿cuál es la parte que está grabada? Pues el ISR, porque ese se resta, ¿de acuerdo? Y se queda el resto como no deducible. Por el esquema actual, el patrón se ve afectado en .5286 centavos de cada peso por las partes exentas del salario. ¿De acuerdo? Entonces, es muy gracioso porque al momento de aumentar o al momento de pagar esta parte exenta y grabada de lo que sería el aguinaldo, junto con las otras prestaciones, pues va a resultar que sale el patrón pagando un 52.86 de todas. Miren ustedes. Vamos a ver. Ok. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos partes exentas. El exento son 7,677.16. Bueno, pues el 52.86 de estos 7,677 financieramente se va a ver afectado el patrón. ¿De acuerdo? Sí comprenden ustedes lo que es esta parte exenta y grabada, lo que afecta al aguinaldo,
lo que afecta a las horas extras grabadas y exentas. Que aparte la parte exenta se va con la UMA. La UMA que originalmente se elaboró o se legisló para el impuesto estatal de la Ciudad de México, del Distrito Federal, en aquel entonces. Me acuerdo que estaba el licenciado Mancera de regente. Entonces él dice, vamos a poner que las multas sean ya no en salario, sino que sean en UMAS, unidad de medida actualizada. ¿De acuerdo? También para el Infonavit y el Fobiste, porque los adeudos estaban en salarios mínimos. Vamos a ponerle una UMA para que sea menor, porque si no, nunca ibas a terminar de pagar, porque aumentaban el salario, aumentaba tu deuda y nunca terminabas de pagar. Perfecto. Pero ¿qué hace la autoridad? La autoridad hace también que sea la parte exenta para la ley del impuesto sobre la renta. Miren ustedes, tenemos las horas extras, tenemos un límite y además es un límite que está grabado y exento, primero. Si hablamos de la prima dominical, igual grabado y exento. Si hablamos de vacaciones, hablamos de UMAS, La prima dominical son 15 UMAS, que esas son las que están exentas. La diferencia, pues está grabada. Esta parte exenta es la que entra el patrón con el 12.86 de cada cantidad. Trabajos obligatorios, el aguinaldo que está aquí, ¿de acuerdo? Grabado y exento, ¿ok? La parte exenta son 15 días de salario. Si aquí hay un aguinaldo de 30 días, pues son 30 días que están grabados o exentas y habría que hacer un comparativo. Entonces, aquí tenemos, como ustedes lo ven, pues todo lo que se está afectando al patrón con relación a la parte exenta y grabada del aguinaldo, así como de todas las prestaciones que estamos hablando. Bien, llegamos a la mitad de nuestra cápsula y es conveniente que nos vayamos, por favor, a un corte comercial. Capacítate todo el año con nuestra póliza de capacitación IMEFI. Mantente actualizado en las áreas de contabilidad electrónica, nómina, seguridad social, fiscal y PLD. Estos son los beneficios que obtienes al adquirir nuestra póliza de capacitación. Acceso a 12 consultas con expertos en las áreas mencionadas. Acceso a la videoteca donde encontrarás más de 50 cursos grabados en alta definición con temas actuales. Descarga de material de cada uno de los cursos. Acceso a todos los cursos en línea en vivo. Acceso a nuestro canal de IMEFI exclusivo para todos nuestros alumnos sin cortes comerciales. Recuerda que tu póliza tiene una duración de 365 días a partir de la fecha en que la adquieres. Para mayor información, comunícate a través de nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Recuerda que IMEFI es la casa de los contadores y aquí te capacitas con los mejores. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Valdés Ledesma. En la recta final del ejercicio, en la recta final del año, todos los contadores estamos ocupados y preocupados por elaborar nuestro cierre fiscal. Es el momento en el cual debemos de tomar decisiones para corregir el camino si es que tenemos esa intención, en cuanto a ingresos, en cuanto a deducciones, en cuanto a nuestros papeles de trabajo, los cuales debemos de elaborar para poder llenar nuestra declaración anual. Así que si es de su interés estos temas, los invitamos a que se inscriban en el curso de cierre fiscal de las personas morales, aquí por IMEFI TV.
Hola amigos, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a un curso que es padrísimo. Se llama Manejo de Prospectos en el Mundo Digital para un Despacho. Déjenme decirles que está fantástico. Yo les recomiendo muchísimo que se inscriban hoy mismo. Aquí están los datos. Y que, por cierto, una área que ha crecido demasiado es mercadotecnia, ventas y publicidad en la cuestión de inteligencia artificial. Así que, por supuesto, vamos a hablar también cómo está afectando esta inteligencia artificial en el mundo del manejo de los prospectos. Los espero pronto. Inscríbanse hoy. Bien, regresamos de nuestro corte y continuamos, a ver si continuamos con lo que estábamos platicando, que son lo que se está afectando en este caso del aguinaldo, aquí, ¿sí? Se está tomando en cuenta, primero lo que corresponde al aguinaldo, que una parte está exenta y otra parte está grabada, y aparte son 15 días, 15 UMAS elevadas, es la parte que está exenta. La diferencia está grabada. Entonces, primero son 15, se ve si aumenta o no aumenta y después se ve. Entonces, esto es la parte que más afecta al patrón. Bien. Continuamos acá con nuestra afectación. Bien. Subsidio al empleo. Este subsidio al empleo es otra situación que es un aumento de impuestos para este año. Este subsidio al empleo que va directamente relacionado con el nuevo salario. La tabla fue publicada el 11 de diciembre de 2013, la cual no se ha actualizado acorde a los incrementos del salario. ¿Sería conveniente que dicha tabla se actualice? Porque, como su nombre lo indica, es la cantidad que se le otorga al trabajador de menos ingresos, ya sea disminuyendo la base del impuesto o inclusive otorgándole un dinero adicional, cantidad que el patrón podrá disminuir del ISR pagado y pagado o el retenido a terceros. Y no para todos, porque también hay reglas. Miren ustedes. Aquí está la tabla de subsidio al empleo. Pero bueno, dice, salario 2013, salario 2023. Aquí me falló a mí, una disculpa, este es error mío. Pero ahorita lo resolvemos. ¿De acuerdo? Bien, miren. Zona norte 260. Se va a son 7,918.52, un incremento del 13 al 23 del 402%. La zona B, que sería el resto del país, salario mensual de 1,866 a 5,258.13, ya que el salario es de 172.87 este año, y un incremento del 282.10%. Este incremento, para que sepan ustedes, no es algo como lo está anunciando el Poder Ejecutivo, que gracias a él eso es mentira. Fue una obligación por parte del tratado que se firmó entre Canadá, Estados Unidos y México. Y el que más presionó fue, lógicamente, Estados Unidos. ¿Por qué quiere Estados Unidos que los salarios se aumenten? Y no nos comparemos.
Yo no estoy nada con que el trabajador cada vez gane más. Pero la segunda es de acuerdo a la economía y de acuerdo a las necesidades. Sube el salario y sube todo. Todo. Absolutamente nada. El transporte. Ahora vamos a empezar a ver con el 20% que vamos a analizar. Vamos a empezar a ver que hay que aumentarle a los taxistas, a los que nos hacen el transporte en las peceras o en el transporte público también hay que aumentarlo o hay que subsidiarlo y el subsidio es pagarlo nosotros los contribuyentes. ¿Sí me explico? Es estúpidamente agresivo. Bueno. Si como se pretende, como ya se hizo, la propuesta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, el gobierno, los sindicatos, sea el 20%, se convierte en una tabla, la del subsidio, inoperante, además de obsoleta. Es conveniente que nuestras autoridades hagan las actualizaciones para que sea congruente con la realidad y el poder adquisitivo de los trabajadores, aplicando la tabla de referencia, los cálculos necesarios para adecuarla y actualizarla en beneficio de verdad para los trabajadores con menos recursos. Miren ustedes. 2013, zona A, 64.76, zona B, porque existía, 61.38. 2023, 207.44, 312.71. Salario 2024, 374.89 y el resto 248.93. ¿Ok? Anual 136,000, 11,402.90. El resto 90,859.45. Mensual 7,571.62. No hubo aumento de impuestos, servicio de administración tributaria. ¿A dónde está el subsidio al empleo que van a recibir los trabajadores de menos recursos para disminuir su impuesto o para que se les dé una cantidad adicional? ¿En dónde está, autoridad? Se acabó el subsidio al empleo. No hubo aumento de impuestos. Solamente los retrasados mentales, como ustedes comprenderán, son los únicos que hablan y dicen eso. El mayor agresivo es y será siempre el trabajador. Si vemos la ley de ingresos de la Federación, vamos a ver que donde más se recauda es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. El impuesto sobre la renta, si vemos cuáles son las contribuciones que más se paga de contribuciones, la primera y la más importante es salarios. Salarios, sí. Esos que tanto cacarean, que quieren ayudar al que menos tiene, no regalándole dinero de mis impuestos, de sus impuestos. Pienso que es muy agresivo eso, ¿de acuerdo? Y yo, Jesús Milla, que ese es personal, ni es de la empresa, ni es de nadie, Jesús Milla, ¿sí? Reta a los trabajadores o a los dirigentes del Servicio de Administración Tributaria que me demuestren que no hubo aumento de impuestos o que no hay aumento de impuestos en salarios. Todo, subsidio al empleo, punto número 1, ¿de acuerdo? Exentos y gravados, punto número 2, se ven afectados los que tienen las ruedas de la economía nacional.
Entonces, amigos, habría que modificar de alguna forma que quien toma las decisiones, que es la Cámara de Diputados, la que nos tiene que defender, la que tiene que ver por los contribuyentes, por los causantes, por los trabajadores, junto con la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria, sea una parte más equitativa y más congruente y actualizar todas y cada una de las tablas, ¿sí?, en donde se reduce el pago de contribuciones a los que menos ganan, que ahora, sí, van a ser, como nosotros los vemos aquí, 7,571.62. Pero ¿de qué les sirve si va a aumentar, obviamente, todos los insumos? Tanto la producción, aumenta el salario, aumenta obviamente el costo, aumentan los precios, aunque digan que no. Eso es mentira. ¿Cuál es realmente el aumento que se tiene en los precios? No es la que dice el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Por supuesto que no. Esa no. Está totalmente manejada. Aunque lo diga el artículo 20A como se calcula, también se puede manipular. Vamos a ver qué tanto afecta este 20%. Este 20% con relación a partir de enero, ¿cuánto aumenta? Que va a salir, obviamente, dentro de los 10 primeros días del mes de febrero, ¿cuánto es la inflación de enero? ¿De acuerdo? La cuesta de enero, ¿cuánto es? Es impresionante, grosero y agresivo. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos entonces. Ya vimos el cálculo del impuesto. Aquí vamos a ver un pequeño caso práctico de cómo ustedes tienen la obligación de hacer. Esto lo vemos en la universidad porque los que van para contadores, los contadores, debemos de meternos en la cabeza que no somos capturistas, porque se ponen a capturar y se le puede meter estiércol a un buen programa de salarios y el resultado va a ser estiércol. ¿De acuerdo? Estiércol. Y si eso es estiércol, pues obviamente quiere decir que también no se están fijando en cómo tienen que hacer los cálculos. Cuando los ingresos de los trabajadores son variables, por ejemplo, las comisiones o trabajos a destajo, se adopta como salario diario para efectos del pago del aguinaldo. Aquí tenemos un ejemplo. La empresa Aserradero Leopoldo Vázquez desea conocer el monto de los aguinaldos. Tenemos 5 trabajadores, son 1, 2, 3, 4, 5, un gerente general que trabajó 365 días, salario diario de 1,300, obviamente el aguinaldo son 15 días, pues una parte grabada y una parte exenta. Vendedor comisionista, aquí igual, caray, permítanme tantito. Ahora. Permítanme, aquí está. Aquí se me fue un 1. Jessica, secretaria, 365 días. José de Jesús Martínez, 358. Javier Gutiérrez, 360, 400 pesos. Ese sería el salario diario. Cuando los ingresos de los trabajadores son variables, por ejemplo, en comisiones o trabajos a destajo, se adopta el promedio de los obtenidos en el último año. En este caso son, vamos a suponer, 474,500 entre 365 días
que eso lo marca el artículo 289 de la Ley Federal del Trabajo, se incluyeron 84 días de incapacidad por maternidad otorgados a la persona durante el año, en virtud de que se consideran días efectivamente laborados. Artículo 127, fracción cuarta de la Ley Federal de Trabajo, para efectos de la PTU. Se consideran 28 días de incapacidad por riesgos de trabajo, porque son días laborados del artículo 127, fracción 4 de la Ley Federal del Trabajo. No obstante, se descontaron 7 días de ausencias injustificadas en virtud que no se trabajaron. No se considerarán 5 días derivados de la incapacidad por enfermedad general, la cual suspendió la relación laboral, artículo 42, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo. Todos esos afectan, ¿de acuerdo? Ya sea para el aguinaldo o ya sea para la PTU. Es importante, recuerden que en el caso de la PTU se maneja el 10%, vamos a hablar rápidamente de sería la utilidad fiscal, sin restándole la PTU y restándole el 47 o el 53% de los exentos del artículo 28, fracción 30. 50%, salario de vengado, días laborados. Para estos efectos, puede ser que yo le diga, no trabajes ahora, por favor, ve a arreglar tu asunto. No te voy a descontar el día, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa es, le voy a trabajar, le voy a pagar, pero no lo va a trabajar. Y entonces ya hay una modificación en los días laborados con relación al salario de vengado. Entonces hay que tener en cuenta todas estas situaciones, ¿de acuerdo? Bien. Y entonces empezamos a sacar promedios. 15 días, todo el mundo tiene derecho a 15 días. Días laborados, 365 días, 358, 360. Días del año, 365. 15 días de aguinaldo, aquí hay una proporción, 15 días, aquí son 14.71 y 14.79. Salario diario 1,300, por 15, 19, 1,000 por 15, 15,000, 900 por 15, 13,500, 600 por 14.71, 8,827, 14.79 por 9 días, 400 pesos, son 5,900. Esto es un cálculo que debe de hacerse por cada trabajador, porque estos trabajadores, si se refiere al aguinaldo, o se refiere a la PTU, o se refiere a cualquier otra situación, es importante que se tenga. Recuerden que la Ley Federal de Trabajo establece la obligación de hacer comisiones para la revisión de la PTU, comisiones para la revisión de la antigüedad, comisiones para el aguinaldo, una serie de comisiones para ver si el cálculo que se le está haciendo como este es correcto o no es correcto. Es necesario que los patrones consideren las reglas aplicables para el pago del aguinaldo a fin de evitar cualquier conflicto con los trabajadores, así como las sanciones que pudieran derivar ante el incumplimiento de alguna disposición establecida dentro de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, se sugiere recabar toda la información, como listas o registros de asistencia, recibos de nómina, incapacidades médicas, permisos de ausencia, otorgados, con lo cual la empresa puede verificar que el pago de estas prestaciones se hizo correctamente.
Entonces, recuerden ustedes que todo esto, el aguinaldo y cualquier prestación, le pega al patrón y le pega al trabajador, porque el trabajador para la PTU no se toma en cuenta para el cálculo del 10% ninguno de los ingresos exentos que recibió el trabajador, ya sea de previsión social o de la Ley Federal del Trabajo del artículo 93 de la fracción primera a la fracción 17. Entonces, como ven ustedes, hay dos situaciones importantes a tratar el día de hoy, que se trataron hoy. Primero, el aguinaldo. La afectación que tiene para el trabajador y para el patrón principalmente. Todas las prestaciones que recibe el trabajador son 52.86 de esos pesos que paga y que desembolsa el patrón en finiquitos o en cualquier otro concepto. Que si hablamos de un finiquito o si hablamos de una liquidación, también hay partes exentas y grabadas que le van a costar al patrón 52.86 pesos de cada una. ¿Sería correcto eso? ¿De verdad, nuestro Poder Ejecutivo, Legislativo, la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria están a favor de los trabajadores que menos pagan? A los patrones, que son, la verdad, las pymes o MIPYMES, son el 98% de todos y cada una de las empresas. En México ustedes tomen un taxi, un metro, y vean todas las cortinas que se abren, que dan servicio, enajenan bienes, prestan servicios, y que son los motores. ¿De acuerdo? O sea, ahora vayámonos al estado de Guerrero y vayámonos a Acapulco y las zonas altas. ¿Qué pasó ahí? Los diputados que revisaron la ley de ingresos y que no le exigieron al Ejecutivo hacer un apartado especial para poder sacar adelante a los patrones y trabajadores de Acapulco. ¿Qué les dieron? ¿Van a dejar de pagar impuestos? No es cierto. Los impuestos de este año los están pateando para el año siguiente. ¿Qué pasa con esos diputados, señores de Guerrero? Sigan votando por diputados a modo. Y eso es para poner y disgustar a mucha gente, entre ellos a su servidor. Y realmente es un verdadero problema toda esta situación. A mí nada más me queda que, por supuesto, agradecer. Déjenme poner esta lámina, gracias. Si me hace favor mi equipo de producción, muchas gracias. Agradecerles a los que están viendo esta cápsula. Su servidor amigo José de Jesús Milla Arufe, socio director de Milla y Arufe Asociados, con teléfono 55 26 53 75 80, con correo millaarufe@yahoo.com.mx y en redes sociales Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Se pone a sus órdenes, obviamente, y les desea que este mes de diciembre tengan una Navidad y un año nuevo pleno de salud, pleno de armonía y de amor. Y estar muy atentos para el año siguiente, que yo pienso que no va a ser nada fácil. No va a ser nada fácil, ya que viene una cuesta, no de enero, de todo el año.
porque hay una serie de obligaciones que el Ejecutivo planteó como obligatorias y que no hay dinero, ni va a haber dinero para pagarlas. Nos vamos a seguir endeudando. Chequen la ley de ingresos, chequen cuánto nos estamos endeudando y cuántos dice que no ha pedido prestado. Por supuesto, claro que sí, ya chequen la ley de ingresos. Bueno, nos vemos el próximo año y les agradezco muchísimo el que vean este tipo de cápsulas. Gracias a nuestro equipo de producción que hace posible esto y nos vemos en 2024 con salud y con amor. Hasta luego.